Campaña de Napoleón en Siria. La campaña de Napoleón en Siria fue una expedición organizada y llevada a cabo por Napoleón Bonaparte en 1799 contra las fuerzas del Imperio Otomano, que se estaban organizando con la intención de liberar a Egipto de la ocupación francesa. La campaña resultó un fracaso, ya que no se logró su principal objetivo, que era crear condiciones para proceder a la India. La campaña a la India fue interrumpida debido a una contraofensiva lanzada en Egipto por el Imperio Otomano, con apoyo británico, días antes de que Napoleón parta hacia Siria. Egipto estaba prácticamente controlado por los franceses, pero la situación no era segura porque, además de la Guerra Santa proclamada por el sultán, otros dos hechos constituyeron serios obstáculos a los planes de Napoleón: la destrucción de una parte importante de la flota francesa en la batalla del Nilo y la noticia de que en Siria se preparaba un ejército para invadir Egipto y expulsar a los franceses. Este ejército estaba siendo organizado por Ahmed al-Yasar, el gobernador turco de Siria. Para que Napoleón siguiera adelante con sus planes y avanzara hacia la India, era necesario destruir ese ejército turco e intentar conseguir el apoyo de algunos pueblos de la región siria, ya que el dominio naval británico no permitiría mucho, o quizás ningún, apoyo de Francia. En ese momento, Siria era una región del Imperio Otomano, dividida en 5 pasaliks, divisiones administrativas regidas por un Bajá Alepo, Damasco, Trípoli, Acre y Jerusalén. La región no está tan desierta como Egipto, salvo el delta y una parte importante de las riberas del Nilo, pero las marchas eran especialmente difíciles, dado el carácter arenoso del terreno y cierta escasez de agua. Las temperaturas suelen ser altas en verano, pero en invierno pueden ser sorprendentemente bajas, especialmente en las zonas más altas. Napoleón partió para la expedición siria con 4 divisiones de infantería y un cuerpo de tropas de caballería. Llevaba artillería de campaña con él, pero no la artillería de asedio mucho más pesada. Este último fue enviado por mar desde el puerto de Damiette, pero, al llegar a su destino, antes del desembarco, fue capturado por los británicos. Las 4 divisiones de infantería estaban al mando de Jean-Baptiste Kleber, Louis André Bon, Jean Lannes, Jean Range y la caballería al mando de Joachim Murat. En total sumaban 13.000 hombres y 52 cañones de artillería. Louis Alexandre Berthier, el jefe de Estado Mayor del ejército de Napoleón, acompañó a la fuerza expedicionaria a Siria. Al contrario de lo que había sucedido al comienzo de la campaña de Egipto, las tropas francesas ahora estaban mejor equipadas y adaptadas al entorno del desierto. La mayoría ya contaba con cantimploras para el transporte individual de agua y vestía uniformes de algodón. Sin embargo, en los meses de invierno, Palestina puede experimentar días muy fríos y las tropas también sufrieron por esto. Las fuerzas del Imperio Otomano. Las fuerzas que se opusieron a Napoleón estaban formadas por tropas de diferente procedencia, pero sobre todo por turcos y mamelucos. Fueron adaptados al teatro de operaciones. A menudo demostraron ser luchadores dignos, pero carecían de la disciplina y las habilidades organizativas de las tropas francesas. Además de la infantería, estas tropas siempre contaban con una gran cantidad de caballería, lo que les otorgaba una gran movilidad. El ejército que preparó el Imperio Otomano para hacer frente a los franceses estaba bajo el mando del gobernador turco de Siria, Ahmed al-Yasar. Es difícil saber el número total de sus tropas, que se encontraban dispersas en varios fuertes, pero, además de este ejército, intervino otro, enviado por el Pachá de Damasco. La marcha a Siria. Napoleón salió de El Cairo el 10 de febrero de 1799 e inició la marcha hacia Siria. Después de 120 kilómetros de marcha, el ejército llegó a Salaella, en el extremo oriental del delta del Nilo, donde comienza el desierto. Napoleón llegó a Al-Arix el 17 de febrero. Con su artillería de campaña, sometió a las fuerzas de Yasar que se habían atrincherado en las casas, extramuros, al amparo de la artillería de la fortaleza, a un duro bombardeo. Tras los primeros combates, en los que los franceses tomaron unos 500 prisioneros, la mayor parte de las tropas se refugió en la fortaleza y la caballería se reunió a unos 2 km. El 20 de febrero, la guarnición del fuerte, formada por 900 turcos y mamelucos, se rindió a los franceses, aunque perdieron unos 400 hombres en el ataque al fuerte. La mayor parte de la guarnición turca fue liberada con la palabra de no luchar contra los franceses durante un año. La marcha continuó y Gaza fue ocupada el día 24, sin ofrecer resistencia.
No sucedió lo mismo en Jaffa, cuya guarnición estaba formada por las tropas de Gesar. La población de Siria era predominantemente árabe, pero las guarniciones de las fortalezas eran turcas. El 7 de marzo, después de 3 días de lucha y después de que los zapadores franceses rompieran las murallas de la ciudad, Jaffa fue asaltada y saqueada. Sin embargo, alrededor de 2.500 turcos se refugiaron en la ciudadela, que no fue conquistada hasta el día siguiente. Se capturaron 2.000 o 2.500 turcos, muchos de los cuales habían sido liberados por palabra en el Arish. Se encontraron 400.000 raciones de galletas y 100 toneladas de arroz. En ese momento, Napoleón ya tenía menos de 13.000 hombres. Por un lado, hubo bajas en los combates y, por otro lado, parte de la tropa se enfermó, muchos por el cansancio, la falta de agua y la mala alimentación, pero también empezaron a aparecer otros signos más preocupantes, la peste bubónica. En promedio, 30 soldados morían al día. Ya se habían informado casos de peste en Alejandría en diciembre de 1798. También se habían registrado casos en Abukir. Estos hechos no impidieron que Napoleón siguiera adelante con sus planes. Napoleón no podía tener tropas para proteger a los prisioneros o escoltarlos a Egipto. Si los liberaba, seguramente volverían a luchar contra los franceses en algún lugar más adelante o atacarían a las columnas tan pronto como reanudaran su marcha. Teniendo en cuenta el tamaño de la fuerza, tuvo que elegir entre matar a los prisioneros o abortar la expedición. Napoleón hizo ejecutar a los prisioneros, sin ningún problema de conciencia, porque los turcos también torturaron hasta la muerte a los prisioneros franceses. 800 prisioneros fueron bayoneados el 8 de marzo, 600 el 9 y 1041 el 10. Napoleón adoptó la moral de su enemigo. El 17 de marzo de 1799, Napoleón llegó a Haifa, casi 500 kilómetros al interior de Siria, y puso sitio a Acre. Aunque la fortaleza de Essehoa o de Acre era antigua, antes de las cruzadas había sido fortalecida por los caballeros hospitalarios. Sus muros, a pesar de estar maltratados, eran gruesos y resistentes a la artillería de campaña. Estaban reforzados por varias torres y un castillo en su interior, y defendidos por 250 bocas de artillería. Su posición geográfica, sobre una península rocosa, la hacía prácticamente inexpugnable. Napoleón estableció su cuartel general en el Monte Carmelo, desde donde podía mirar hacia el norte, hacia la fortaleza de Acre sobre la bahía. Dadas las circunstancias, inició el asedio sin artillería pesada. A pesar de esta desventaja, atacó las murallas de la fortaleza. El primer asalto se lanzó el 28 de marzo, pero no tuvo éxito. Otro asalto, lanzado el 1 de abril, tampoco tuvo éxito y los franceses sufrieron numerosas bajas. El 16 de abril, Kleber, con un destacamento de 2.000 hombres, fue atacado en el monte Tabor, en el valle de Jizreel, al sureste de Acre. Los franceses resistieron durante 10 horas, hasta que casi se quedaron sin municiones. Cuando se anticipó que ya no podrían sostener la defensa, Napoleón llegó con la división del general Bonny y obligó a los turcos a retirarse. Durante las siguientes 3 semanas, los franceses lanzaron repetir contra la fortaleza de Acre, con numerosas bajas, pero nunca tuvieron éxito, a pesar de los daños causados a las murallas por la artillería y las operaciones mineras. El último año, Napoleón se enteró de que Sir Sidney Smith estaba enviando un ejército turco a Egipto. Inmediatamente levantó el sitio del Acre y el 20 de mayo emprendió la marcha de regreso a El Cairo. Antes de iniciar la retirada, el día 16, dio órdenes que no fueron obedecidas a su jefe médico, René Nicolas Dufriche Desgenetes, de administrar una dosis letal de opio a los pacientes de la peste, con el fin de evitarles la tortura de los turcos. Después de la retirada del ejército de Napoleón, los turcos masacraron a los enfermos y heridos que permanecían en el monasterio de Estella Maris. El ejército francés llegó a El Cairo el 14 de junio. Era un cuerpo de tropa desmoralizado al borde del motín. De los 13.000 hombres que componían la fuerza al inicio de la campaña, 2.500 habían muerto y otros 2.500 estaban enfermos. De estos últimos, la mitad no llegó a Egipto. Este video es solo un resumen y, por supuesto, muchas cosas quedaron fuera.
No olvides darle me gusta y compartir el video. Suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.